El Grupo Juntero del Partido Nacionalista Vasco no va a denunciar a ninguna actitud entorpecedora, como ustedes califican, de las diputaciones forales en relación a la recuperación de los incentivos fiscales. Usted habla de que la Diputación remitió a la Comisión Europea o al Tribunal de Luxemburgo, no sé exactamente a dónde, una furgoneta con 100.000 folios de documentación desordenada con el fin de dificultar la investigación. Y esto es simple y llanamente falso. El PNV no va a instar, como piden ustedes, al Gobierno vasco a que asuma el 70% de la sanción impuesta. Habrá que esperar a que el procedimiento avance para determinar quién y cómo se paga. Tercera cuestión. En relación a las responsabilidades políticas que hubiera que asumir, decirle que este partido y sus representantes en las instituciones públicas siempre han asumido sus responsabilidades. Y en este caso no estamos, como usted viene a repetir con demasiada ligereza, ni ante un despilfarro ni ante una mala gestión de los recursos públicos. Porque, señora Soto, ustedes que busquen siempre responsabilidades ajenas y que solo observan al retrovisor para inculpar a los demás, miren también al contexto de los años 90. Quizá no quiera acordarse, teníamos un país en amenaza de desierto industrial y, para más condena, con una actividad violenta que solo sabía destruir vidas y dejar en Euskadi una tierra quemada centrada en el chantaje, la extorsión y la degradación. Cuando la Comisión Europea dictaminó como ilegales tales ayudas y se instó a las instituciones vascas a recuperarlas, la responsabilidad institucional en este país también fue mancomunada. Hoy, seguramente y conocida la actitud de quienes forman la Comisión Europea, gestionaríamos de forma diferente. Hoy, con toda certidumbre, buscaríamos otras vías con mayor seguridad jurídica. ¿Que se ha procurado no dañar el tejido productivo afectado por el recobro? Por supuesto. Lo fundamental era, además de cumplir con la exigencia comunitaria, que ninguna empresa cerrase, que ningún empleo se perdiese por ello. Resultado neto obtenido por toda la operación es positivo para el país. Sí, resultado positivo, a pesar de la injusta sanción. Por eso, antes de exigir responsabilidades a los demás, mírense primero en un espejo y reconozcan que se equivocaron en el camino elegido. Reconozcan que el camino andado por ustedes ha hecho mucho daño a este pueblo. Se lo deben a las gentes de este país. Y después de eso hablaremos. Qué jeta, señor Mediavilla. Del PNV solo esperábamos excusas, porque claro, ¿qué van a decir ustedes? Zelan onartuko duzu adibidez lehenengo puntua. Non esaten dugun PNV aldundietan izandako jarrera oztopatzailea salatu behar dela eta 3 aldundiak zuek kudeatzen zinituzten orduan. Ederra txapuza egin zenutena. Laugarren puntuak gainera esaten du zuen alderdikideei erantzunkizun politikoak eskatzea. Eta izen eta bizen propioez ari gara. Martínez Andreak esan du, historiara errepaso bat ez dela zergaitik egin behar, badakigun nortzuk ziren. Y, por cierto, siguen ejerciendo los mismos cargos que entonces. Sobre el reparto de la multa, pues bastantes excusas, la verdad. Señor Mediavilla, la sentencia dice superclaramente el 27 de agosto del 2008. Es decir, en esa fecha no estaban recuperadas las ayudas y era única y exclusivamente el Partido Nacionalista Vasco quien entonces gobernaba las 3 diputaciones. Nos habla de responsabilidad compartida. Le vuelvo a decir, menuda jeta, señor Mediavilla. Hablan también de otros partidos, hablan también de EA. Señor Mediavilla, que no nos engaña, que todo el mundo sabe que esta multa no viene dada de la decisión de, bueno, vamos a calificarlo de la decisión de poder ayudar a ciertas empresas. Vamos a dejarlo ahí. La multa viene por la decisión de algunos líderes de sus partidos de demorar esa recuperación. Y ahí no estaba ni el Partido Popular, ni el PSOE, ni EA. Y luego nos habla de responsabilidad compartida. Y sí, tiene razón, no fueron 100.000 folios, es mentira, los que se mandaron en una furgoneta desordenada a Bruselas. Fueron 200.000, no 100.000, tiene razón. Irakurriko dizuet gaurko debatean PNVek Arabako Batzar Nagusietarako erregistratu digun emendakina. Primer punto, manifestar que la multa producirá en las instituciones un impacto financiero extraordinario. Muy profunda aclaración. Muchas gracias, Partido Nacionalista Vasco. El segundo punto de su enmienda en Gasteiz dice:
en Araba. Instar a Gobierno vasco y Diputaciones a pagar la multa conforme a lo que se acuerde en el Consejo Vasco de Finanzas. Menuda obviedad. Ustedes se ríen de todos nosotros y todas nosotras. Jugaron a ser omnipotentes, sobre todo algunos de los líderes de sus partidos, y 2 de ellos están sentados hoy aquí. Se rieron de Europa. Y ahora nos vienen hablando de ETA, señor Mediavilla. ¿De qué está hablando usted? Menuda jeta, vuelvo a decirlo. He tratado de justificar los incentivos hablando, pues bueno, de la situación socioeconómico-política de entonces. Desde luego, hace falta tener jeta para no asumir que fue su partido quien decidió que se demorara. Fue su partido de la mano de Confebask, pese a los reproches que ahora públicamente se vierten unos a otros. El PSE, en declaraciones, y no tengo que aludir a mitos griegos, el mismo PSE ha dicho que la sanción representa el coste de una estrategia equivocada y que los responsables deben tomar responsabilidades directas. Iñaki Egaña también citaba la forma de actuar del diputado en el 2011 como bastante nefasta y le pedía responsabilidades. Hoy se ha conformado con lo que nos vaya a explicar el señor Mediavilla. Ha dicho que ya esperarán a que el portavoz o el representante, en este caso el Partido Nacionalista Vasco, nos pueda explicar. Bastante poquito le han exigido. El Partido Nacionalista Vasco ha procurado no hacer daño al tejido productivo a la hora de poder recuperar esas ayudas. Pues no creo que en Vizcaya puedan decir que han conseguido recuperar esas ayudas sin que ninguna empresa cierre por ello, ¿verdad, señor Mediavilla? Soto andrea, sois amaitzen mesedez. Bale, besterik ez, eskerrik asko.